La pandemia denominada COVID-19 pues nos ha provocado una serie de problemas y ha puesto en evidencia algunas cosas que al parecer habíamos ya avanzado en el proceso de desarrollo social por el que este país ha andado. En este programa vamos a hablar precisamente de la otra cara de la pandemia provocada por el COVID-19, violencia familiar, problemas de género, etcétera, etcétera. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mundo Sustentable. La pandemia de COVID-19 pues ha provocado una serie de problemas que van desde lo económico hasta lo social, pero también ha penetrado hasta los hogares de las familias en todo el mundo. Entonces, decidimos hacer este programa precisamente para referirnos a esa otra cara de la pandemia provocada por COVID-19. Y para ello hemos invitado a la maestra Laura González García, quien es la directora de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra Laura, buenas tardes, bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por su invitación a compartir pues estas reflexiones. Gracias. Maestra, a ver, díganos, ¿en efecto considera usted que la pandemia provocada por COVID-19 ha afectado nuestro entorno social? Por supuesto que hay una afectación, hay una afectación muy importante en lo familiar y en lo social. Actualmente la crisis sanitaria provocada por esta pandemia que todos sabemos, COVID-19, es un tema que todos los medios de comunicación, todos nosotros estamos conversando todo el tiempo porque estamos preocupados. Realmente es algo importante. Estamos luchando contra una pandemia, algo histórico, algo sin precedentes. Pues es un tema urgente, realmente es algo muy importante. Hay que lidiar con esta cuestión de salud, de todas las medidas que hay que tomar. Y es el tema principal, pero también hay otra parte de esta pandemia, son los problemas resultado de esta crisis. Hay una serie de problemáticas sociales que se han agudizado con el confinamiento a causa de esta pandemia. La primera, la más importante, la más complicada de estas problemáticas es la violencia en el hogar. Esta problemática de verdad tiene muchos años de estar presente en nuestro país, en nuestras familias, y generalmente pues las más afectadas son las mujeres, niños y niñas. Esto se puede constatar con los roles tradicionales de género, por lo que tanto tiempo se ha luchado. Todos los profesionales del área social hemos luchado contra estos roles tradicionales y creíamos superados, pero con esto sentimos que se ha reafirmado estos roles tradicionales a causa del confinamiento. Otra de las situaciones, problema que estamos enfrentando es el desempleo, lo cual se ha acrecentado a causa de la pandemia. Muchos de los comercios, todos lo sabemos, que brindan empleo han quebrado o han suspendido la producción por riesgos de contagio. Y claro, se ha generado el desempleo. Para el mes de marzo en el 2020 se estimaba a nivel mundial que se perderían alrededor de 25 millones de empleos, según lo proyectó la Organización Internacional del Trabajo, a causa de esta crisis sanitaria. Las mayores pérdidas de empleo ya en México se han dado en la Ciudad de México, en Quintana Roo y en Nuevo León. En México fueron más de 134,000 empleos. En Quintana Roo fueron más de 86,000 y aquí en Monterrey fueron más de 59,000. Esta crisis también del desempleo causa problemas
se desencadenan por cuestiones de la extrema pobreza, por el estrés que provoca, y claro que todo esto pues produce violencia. Estos estudios realizados para el economista por Luis Miguel González nos constatan que realmente en México también hay una afectación en el desempleo. Ese desempleo que luego produce afectaciones en las emociones de las personas, están estresadas, están desmotivadas, tienen esas preocupaciones y afectan al entorno familiar y social, por supuesto que sí. Es muy interesante escuchar todo esto porque en este trabajo de desarrollo social que se ha hecho en los últimos años, que a nivel internacional hay movimientos de organismos que se dedican a proteger a las mujeres, a fomentar el desarrollo de la familia en sí. Bastó con que tuviéramos una crisis donde nos obligan a estar de nuevo en casa para que se pongan en evidencia una serie de problemas que parecía que teníamos un poquito erradicados, ¿no? Era muy común oír ya de que las mujeres podían salir a trabajar, que ya tenían un movimiento muy organizado con su esposo, con sus hijos, y resulta que al estar todos otra vez juntos en casa se ponen una serie de evidencia una serie de problemas que parece que habíamos avanzado y dimos un paso atrás. ¿Tendrá esto que ver con la crisis emocional solamente o son raíces que no hemos podido arrancar? En especial, todos los profesionales del área de lo humano nos damos cuenta que están emergiendo situaciones que no hemos superado realmente. Entonces sí es un poquito difícil esta situación que afecta la convivencia familiar de manera importante. Sí, porque bueno, yo comentaba con usted en una reunión que tuvimos respecto al asunto de las mujeres universitarias, ¿no? Que de repente se vieron la necesidad de estar en la casa, de atender a los hijos, si es que los en edad escolar o viven aún en casa, pero además atender al esposo también en casa, pero además estar atendiendo las clases como maestras universitarias, pero además también estar atendiendo sus actividades como investigadoras cuando son investigadoras y además atender la casa. Esto, fíjese, estoy hablando de un segmento de personas con un cierto nivel de educación y como quiera se generan problemas, ¿no? Sí, cómo no, la convivencia familiar sí se ha visto muy, muy afectada por la pandemia. El cierre de escuelas, en la mayoría de los casos, las casas habitación son de muy poca extensión, lo cual hace que las personas estén encerradas en espacios muy pequeños y esto produce problemas en la convivencia. Muy bien, maestra. Es muy interesante todo lo que nos está platicando, pero es tiempo de hacer el primer corte. Regreso con usted en un segundo. No se vaya, estamos platicando con la maestra Laura González García de la otra cara de la pandemia provocada por el COVID-19. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable y seguimos platicando con la maestra Laura González García. Maestra, el confinamiento en el que estamos siendo sometidos aún, porque bueno, se liberan algunas actividades, pero la recomendación principal es que sigamos pues con las condiciones que teníamos de estar en casa, de usar un cubreboca, etcétera, etcétera, el distanciamiento social. En familia, donde se supone que es el núcleo donde todo individuo debería de sentirse más seguro, están ocurriendo los problemas. ¿Pudiera usted decirnos en este núcleo quiénes son los más afectados por los efectos que esta pandemia ha provocado en la convivencia familiar? Claro que sí. Pues evidentemente por todo lo que se ha observado, las mujeres y los niños son los más afectados. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que
el avance de la pandemia en este año, las mujeres y las niñas y los niños enfrentan riesgos más intensos, porque se han exagerado las desigualdades ya existentes. En realidad, estas desigualdades con los roles tradicionales ya existían, nosotros todos lo sabemos, sin embargo el confinamiento lo ha exagerado. Estas mujeres y niños y niñas enfrentan dos pandemias. Una es el COVID, como todo mundo, y la otra es la inequidad de género y la violencia de la pareja. Esto es una gran contradicción, que al mismo tiempo que se recomienda esa distancia social, el cuidarnos, el conservar nuestra salud, pues estas mujeres que sufren violencia se vean obligadas a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo, bajo el mismo techo, en la misma casa. De hecho, ONU Mujeres, que es un organismo de las Naciones Unidas especializado en el desarrollo y promoción de la igualdad de género, advirtió con tiempo que las medidas que se están implementando en el mundo entero en esta cuarentena producen problemas de género, inequidad de género e incremento de la pobreza. De hecho, la directora regional para las Américas y el Caribe, María Noel Baeza, aseguró que el hecho de que el hombre no tenga acceso a fuentes de trabajo, tenga mayores frustraciones por el hecho de no poder proveer a su familia, y además se le dificulte otras distracciones como el deporte, el ser humano que ya es violento aumenta la violencia dentro del hogar. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando a problemáticas mucho más complejas que como nadie las mide, como no se miden porque hay muchos casos no reportados, entonces es una violencia que no estamos atacando en su totalidad. En realidad, muchas mujeres, más del 70% de las mujeres que sufren violencia no lo reportan. Según informes de la organización de ONU Mujeres. Y además hay otra problemática. Las mujeres están mayoritariamente empleadas en un mercado laboral segregado, en puestos de menor calidad, digamos. Y entonces esto disminuye los recursos económicos para afrontar la crisis. No pueden salir a denunciar la violencia por la cuestión de la crisis, de la pandemia, y aparte por toda la situación económica que están viviendo. La precariedad laboral se incrementa drásticamente en contextos de crisis. Hay pérdida de empleo, desprotección social, y la mayor parte de las personas afectadas son mujeres. Dentro del asunto de la violencia de género, maestra, ¿usted consideraría o tienen datos si en una casa donde hay niños y niñas y hay restricciones respecto a la cantidad de equipos de cómputo o de televisión que hoy en día se están usando para educar a toda la niñez, se da preferencia a los niños? Digo, históricamente las mujeres han sido relegadas a no estudiar. Bueno, se había avanzado un poco, pero históricamente se les retiraba de la escuela para dar preferencia a los niños que eran los que eran enviados incluso hasta la universidad. ¿Sigue estando esto vigente ahora con esta situación de que están tomando las clases en la casa? ¿Ustedes tienen registro si está ocurriendo esto? Bueno, en general sabemos que los roles de género se han definido desde siempre. Las prioridades en cuanto a cuestiones laborales, en cuanto a necesidades de estudio, en cuanto a necesidades de capacitación. Los roles de género que nosotros ya hemos, aceptado históricamente, nos han definido en nuestra comunicación, en nuestro contacto con todos, en la prioridad que se tiene al respecto de todos los recursos del hogar. Entonces, no nos extrañaría que dentro de las viviendas también hubiera prioridades de acuerdo al género. No tenemos datos, sería interesante llevar a cabo una investigación al respecto.
Sí, porque la verdad es que ahí sí estaría ya tremendamente evidenciado esta situación de crisis, ¿no? El retirar las oportunidades a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Eso es más que violencia, es una agresión a su dignidad, a su vida misma, ¿no? Exacto. Maestra, me ha usted mencionado en varias ocasiones del rol de las mujeres. Este rol que históricamente hemos tenido para las mujeres o hemos ido modificando en el paso del tiempo, ¿se ha afectado por la pandemia? ¿Podríamos decir que hay una regresión en este rol? Es una excelente pregunta y creo que es muy, muy interesante el término que usted utilizó, regresión. Estoy de acuerdo, los roles de género han definido las tareas domésticas y de cuidado casi exclusivamente para las mujeres. Esto ha hecho que las mujeres tradicionalmente han llevado un peso mayor con respecto a los hombres. Según la encuesta nacional del uso del tiempo del INEGI, del Instituto Nacional de las Mujeres también, se muestran como resultados. Es increíble que el tiempo de las mujeres que dedican a actividades domésticas y cuidados triplica al de los hombres. Está demostrado estadísticamente. El confinamiento ha intensificado esta carga, porque además de realizar labores propias de ese rol de mujer, que es el cuidado de los hijos, preparar los alimentos, cuidar la casa, ha provocado una disminución del autocuidado y un incremento en los problemas de salud mental. Hay más tensión, hay mucho más trabajo físico, hay más cansancio. Ha limitado también su desarrollo profesional, porque es doble el trabajo que está realizando. Es obvio que el trabajo no es de la misma calidad que si estuviera exclusivamente dedicada a todas sus labores profesionales. Entonces, un momento, maestra, me están marcando que debo hacer otro corte, pero seguimos platicando con usted en este mismo tema, ¿sí? Sí. No se vaya, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable y estamos hablando de la otra cara de la pandemia provocada por COVID-19 con la maestra Laura González García. Maestra, ¿nos platicaba usted algunos datos proporcionados por el INEGI? Sí, es algo muy, muy importante, cómo los roles de género se han visto afectados todavía más a causa de la pandemia. De hecho, los roles de género, todos lo sabemos, han definido las actividades que realizan tanto hombres como mujeres. Ahí para las mujeres se ha definido las tareas domésticas, de cuidados, y como casi exclusivamente para las mujeres. Esto ha hecho que lleven un paso más acelerado en su vida, porque están trabajando con una doble responsabilidad, que es todo su peso laboral, más todos los cuidados que deben de tener en el hogar. De hecho, el INEGI, el Instituto Nacional de las Mujeres también, han mostrado resultados de sus estudios y hablan de que las mujeres dedican a las actividades domésticas y de cuidado el triple del tiempo que los hombres. Y está demostrado estadísticamente. Bueno, este confinamiento ha intensificado esa carga, porque hay muchísimo trabajo en su esfera profesional, más el trabajo de la casa, que como todos sabemos, se han cerrado las escuelas, hay que cuidar a los hijos, hay que trabajar en el hogar, más las labores del trabajo, y esto hace que obviamente no es un trabajo de toda la calidad que se debiera y pudiera aumentar el riesgo de exclusión laboral, porque no están al 100% trabajando en todas sus funciones profesionales. El cierre de escuelas, todos los cuidados del hogar
son labores muy pesadas como para una sola persona. Y no todas las familias lo entendemos. Es una sobrecarga de trabajo no remunerado. Es muy importante que todas las familias conozcamos este dato y poder apoyar un poco más a todos los miembros de la familia a trabajar en el hogar, como debe de ser. Aunado a esto, es muy importante las evaluaciones socioeconómicas que muestran una pérdida de ingreso y empleo en las mujeres. Hay un aumento en la precariedad y en la economía informal, según el Instituto de Salud Global. Probablemente la consecuencia más tremenda de este confinamiento ha sido el aumento en el número de casos, a veces reportados y a veces no, de violencia. Y la violencia puede ser física, sexual o psicológica. Hay un desequilibrio enorme de todos los trabajos y toda la responsabilidad del hombre y del... También podemos hablar en cuestión laboral, pero bueno, ese sería un tema de verdad otro programa. Y en cuestión laboral hay pruebas estadísticamente de diferentes instituciones. Luis Fernández hace un comparativo de cómo más del 70% de las mujeres están en trabajos de menor valía de lo que en realidad están capacitadas para realizar. Por ejemplo, en el área de salud, los hombres y las mujeres no están repartidos de igual manera según el nivel de ese puesto laboral. Pero bueno, ese es otro tema. La figura de las mujeres y los hombres, la figura de género, no está escrita en ninguna constitución, no está escrita en ninguna ley. Todos somos iguales ante la ley. Claro. En realidad, la figura, el rol, es una construcción social. Es una idea que nosotros tenemos al respecto de lo que debe ser un hombre y de lo que debe ser una mujer. Esto nos hace vulnerables y desiguales, porque es una construcción social a donde puedes apelar. Esto incrementa las características propias de la pandemia y cualquier otra crisis, porque en el ámbito internacional, nacional o en nuestro ámbito familiar, ya existe un reglamento ideológico, digamos, de lo que debe pasar con un hombre y de lo que debe pasar con una mujer. Sí. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, nos habla de que todas estas condiciones que se están planeando cuando hay una crisis, esta o cualquier otra, debe de hacerse con perspectiva de género, porque hay una brecha enorme entre lo que nosotros consideramos socialmente por esa construcción, por esa ideología que nos hace diferentes en cuanto a derechos. No, maestra, se me agota el tiempo. Yo le quisiera pedir que envíe usted un mensaje para nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para toda la sociedad en general. Muchas gracias. Pues es importante analizar, dialogar este estado en el que estamos, este estado en el que está la sociedad en general, para darnos cuenta de todas las emociones, sentimientos que se desarrollan por esta pandemia, ¿no? Y que nos está afectando a todos, especialmente a las mujeres. Todas estas afectaciones han tenido un impacto en la vida cotidiana. El deterioro de las relaciones, el descuido de la salud física y mental, pero juntos todos podemos superarlo. Todos podemos ser esa persona que haga la diferencia y que mejore la vida, la historia y el futuro de otros. Muchas gracias a usted, maestra. Es un placer tenerla en Mundo Sustentable. Espero verla de nuevo aquí. Usted misma dijo hace un momento que hay temas que pudieran ser programas completos. Nosotros le abrimos el foro para que usted o alguien que usted designe puedan usar esta plataforma para comunicar esto que es tan importante para que de veras podamos empezar a trabajar en un verdadero desarrollo social. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y mire usted todo lo que nos ha dicho la maestra Laura González García,
En verdad necesitamos cambiar. Creíamos que habíamos avanzado, pero bastó una pandemia para poner en evidencia que no, que tenemos mucho que hacer. Y recuerde que usted es parte importante de este cambio que queremos provocar. Gracias, lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.